En el pequeño pueblo de San Isidro, enclavado entre colinas verdes y cielos abiertos, la vida siempre había transcurrido tranquila, casi monótona. Las estaciones pasaban sin prisa, y las campanas de la iglesia de la Virgen del Rosario marcaban el ritmo del tiempo. Allí, las tradiciones eran fuertes, los caminos de tierra polvorienta llevaban a casas modestas, y la fe estaba en el corazón de todos. Pero entre las paredes del convento, había una joven monja que llevaba consigo un secreto que la consumiría para siempre. Sor Isabel no siempre había sido monja. Había llegado al convento a los 18 años, tras la muerte de su madre. Fue su padre, un hombre estricto y profundamente religioso, quien la empujó a tomar los hábitos, convencido de que ese era el camino correcto para su hija única. Isabel, que siempre había sido obediente, aceptó el destino que se le impuso, aunque en su corazón sentía que había algo más esperando por ella fuera de los muros del convento. Con el paso del tiempo, Sor Isabel se ganó el respeto y la admiración de las demás hermanas por su dedicación y bondad. Era diligente en sus labores, siempre dispuesta a ayudar, y parecía tener una calma interior que impresionaba a quienes la conocían. Sin embargo, bajo esa aparente serenidad, una inquietud se agitaba en su alma, una que ni las oraciones ni las largas horas de meditación lograban acallar. Fue en uno de esos días tranquilos cuando el destino comenzó a mover sus hilos. Isabel, junto a otras hermanas, fue enviada al campo cercano para ayudar a los campesinos con las cosechas. Era una tarea que la iglesia realizaba cada año, un acto de caridad para ayudar a los trabajadores del pueblo. Allí fue donde lo vio por primera vez. José era un campesino de manos curtidas y ojos sinceros. No era el hombre más joven del pueblo, pero tenía una presencia fuerte, una seguridad que contrastaba con la humildad de su vida. Trabajaba en los campos desde niño, y aunque su vida era dura, siempre encontraba tiempo para sonreír, para hablar con los demás y ofrecer una palabra de aliento. El primer encuentro entre José e Isabel fue fugaz, pero dejó una huella profunda en ambos. Mientras ella recogía frutas bajo el sol abrasador, sintió su mirada. Cuando levantó la vista, él la observaba desde la distancia. No había malicia en sus ojos, solo una curiosidad que la desarmó. Con el paso de los días, sus encuentros se hicieron más frecuentes, aunque siempre eran casuales, casi fortuitos. Un intercambio de palabras rápidas mientras ella entregaba cestas de comida o él trabajaba en los surcos del campo. Pero detrás de esos breves momentos, había algo que ambos intentaban ignorar, una chispa, un anhelo prohibido que ni la fe ni el deber podían apagar. Los meses pasaron, y lo que comenzó como una simple amistad se transformó en algo más profundo. Isabel y José comenzaron a encontrarse en secreto, lejos de los ojos del convento y del pueblo. Se veían bajo los árboles, en un claro apartado donde el mundo parecía detenerse. En esos momentos, Isabel dejaba de ser Sor Isabel y volvía a ser solo Isabel, la joven que había soñado con una vida diferente. José le contaba historias de su infancia, de sus sueños de tener su propia tierra y una familia. Isabel escuchaba en silencio, su corazón dividido entre su devoción a Dios y el amor que sentía por aquel hombre. En sus brazos, Isabel encontraba una paz que nunca había sentido en el convento, una paz que no venía de la oración, sino del simple hecho de estar con él. Pero ambos sabían que su amor era imposible. Isabel había hecho votos, y el pueblo nunca permitiría una relación entre una monja y un campesino. Sin embargo, el corazón no siempre obedece a la razón, y una noche, en un momento de pura entrega, Isabel y José sellaron su amor para siempre. Lo que vino después fue una mezcla de alegría y terror. Isabel descubrió que estaba embarazada. Al principio, no sabía qué hacer. El miedo a ser descubierta la paralizaba, pero al mismo tiempo, sentía una inmensa felicidad al saber que llevaba dentro de sí la vida fruto del amor que compartía con José. Decidió ocultar su embarazo el mayor tiempo posible. Vestía túnicas más holgadas, evitaba a las demás hermanas y pasaba horas en su celda, fingiendo estar enferma. Solo José conocía la verdad, y juntos soñaban con un futuro donde pudieran ser una familia. Pero la realidad fue mucho más dura. Cuando el embarazo ya no pudo ser ocultado,
las hermanas del convento descubrieron la verdad. El escándalo se extendió rápidamente por el pueblo, y la iglesia intervino. Isabel fue llamada ante el obispo, y se le hizo saber que había cometido un pecado imperdonable. El castigo fue severo. Se le prohibió volver a ver a José, y la bebé que llevaba en su vientre, su pequeña María, sería dada en adopción apenas naciera. Cuando llegó el día del parto, Isabel sintió tanto dolor físico como emocional. Dio a luz en una pequeña habitación del convento, acompañada por 2 hermanas. Apenas pudo sostener a su hija por unos breves minutos antes de que se la llevaran. La pequeña María fue dada en adopción a una familia rica del pueblo que no podía tener hijos. Isabel supo que su hija estaría bien cuidada, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Cada día, desde su ventana, veía pasar a la familia con la pequeña niña, y su corazón se rompía un poco más. Isabel nunca volvió a ser la misma. Aunque continuó con sus deberes en el convento, una parte de ella había muerto el día en que perdió a su hija. Nunca más volvió a ver a José. Se rumoreaba que había dejado el pueblo poco después del nacimiento de María, incapaz de soportar la pérdida. Pero cada día, Isabel oraba en silencio por su hija, esperando que algún día, de alguna manera, la vida las reuniera de nuevo. Pasaron los años, y María creció ajena a la verdad sobre su origen. Se convirtió en una joven hermosa y curiosa, con un espíritu libre que contrastaba con la rigidez de su familia adoptiva. Un día, mientras caminaba por el campo, encontró a una anciana monja sentada bajo un árbol, mirando al horizonte. Sin saber por qué, María sintió una conexión inmediata con aquella mujer. Se sentó a su lado, y las dos comenzaron a hablar. Isabel, al ver a María por primera vez en tantos años, supo de inmediato que era su hija, aunque nunca se lo dijo. Durante los meses siguientes, María e Isabel se encontraron varias veces en el mismo lugar. Hablaron de la vida, de los sueños, del amor. Aunque María nunca supo la verdad, Isabel encontró paz en esos momentos, sabiendo que, aunque había perdido a su hija, al menos podía compartir con ella algo de su vida, aunque fuera en silencio. Tras varios meses de encuentros entre María e Isabel, la joven comenzó a notar algo peculiar en la anciana monja. Aunque no sabía exactamente por qué, sentía que había una conexión mucho más profunda de lo que ambas admitían. Había algo en sus ojos, en su manera de hablarle, que resonaba con una calidez que no encontraba ni siquiera en su propia familia adoptiva. La anciana monja la escuchaba con una atención que le era extraña, y cada palabra suya parecía ser un tesoro guardado en el corazón de Isabel. María, por su parte, empezó a dudar de la versión oficial sobre su origen. Siempre había sentido que no encajaba del todo en su familia, a pesar del amor que le habían brindado. Había preguntas que nunca se atrevían a responder claramente. Sus padres adoptivos evitaban hablar del día de su adopción, y la sensación de que algo importante se escondía tras sus vidas era cada vez más evidente. Una tarde, mientras paseaban cerca del río que bordeaba el pueblo, María decidió confrontar sus dudas. Madre Isabel, hay algo que llevo tiempo queriendo preguntarte. Siento que, te conozco de alguna manera, como si te hubiera conocido toda mi vida. Y a veces, cuando me miras, siento que ves algo más en mí. ¿Es solo mi imaginación? Isabel, con la voz temblorosa, respondió con una suavidad medida, las conexiones del alma son profundas, María. Hay cosas que el corazón sabe antes de que la mente lo entienda. Pero, algunas preguntas no tienen respuestas fáciles. María, insatisfecha pero respetuosa, decidió dejar el tema por aquel día. Sin embargo, su intuición le decía que debía seguir indagando. Sabía que Isabel escondía un secreto. Pocos días después de esa conversación, María empezó a investigar más sobre su origen. Se coló en el despacho de su padre adoptivo, buscando cualquier documento que le diera pistas sobre su adopción. Fue entonces cuando encontró una vieja carta escondida en un cajón. Estaba fechada hacía casi 20 años y dirigida a su madre adoptiva, escrita por una mujer que decía haber dado a luz a una niña llamada María.
El corazón de la joven latía con fuerza mientras leía aquellas líneas. La letra era débil y temblorosa, y hablaba del sacrificio de tener que dejar a su hija por el bien de ambas. En ese momento, María entendió que la historia que siempre le habían contado no era del todo cierta. Sin embargo, lo más impactante fue la firma al final de la carta: Sor Isabel. María sintió como el suelo bajo sus pies parecía desvanecerse. La mujer que había estado a su lado todo este tiempo, la que escuchaba sus sueños y miedos, no era una simple monja que sentía simpatía por ella. Era su madre biológica. Al día siguiente, María se dirigió al convento con el corazón acelerado. No sabía cómo enfrentar a Isabel, ni siquiera si debería hacerlo, pero la necesidad de respuesta superaba cualquier duda. Cuando llegó, encontró a Isabel en el pequeño jardín del convento, arrodillada frente a una imagen de la Virgen María. La joven se acercó lentamente, el crujido de las hojas bajo sus pies anunciando su presencia. María, sin contener las lágrimas, sostuvo la carta en sus manos temblorosas. ¿Es esto cierto? ¿Eres tú mi madre? Isabel levantó la mirada, y durante un instante, la anciana monja pareció más frágil que nunca. Su rostro, marcado por los años, estaba bañado en una mezcla de tristeza y alivio. Isabel, con la voz quebrada, respondió: sí, María. Yo soy tu madre. El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no expresadas. Isabel tomó la mano de su hija y la apretó con suavidad, como si intentara aferrarse al tiempo perdido. Isabel continuó, sus ojos brillando por las lágrimas: fui joven e imprudente, María. Me enamoré de tu padre, José, un hombre que me enseñó que el amor era algo más que lo que había conocido. Pero nuestra historia era imposible, y el precio que pagué fue perderte. Lo hice por ti, para que pudieras tener una vida mejor, lejos del juicio de este pueblo, lejos del pecado que cometí. Nunca pasó un día en el que no pensara en ti. María escuchó en silencio. El torbellino de emociones en su interior era imposible de contener: ira, confusión, tristeza, pero también un profundo amor hacia aquella mujer que había renunciado a todo por ella. Aunque Isabel había actuado bajo presión, su sacrificio era innegable. María finalmente habló, su voz temblorosa: siempre supe que había algo diferente en mí, algo que no encajaba con la vida que me dieron. Pero nunca imaginé que tú... Isabel, con el rostro humedecido por las lágrimas, respondió: te entregué a una vida mejor, pero nunca dejé de ser tu madre. Quise que fueras feliz, aunque yo no pudiera estar a tu lado. Después de una larga pausa, María se acercó y abrazó a Isabel con fuerza, como si ese gesto pudiera recuperar los años perdidos. Ambas lloraron, pero esta vez no de tristeza, sino de un profundo alivio. Por primera vez en su vida, María sintió que había encontrado su lugar, y Isabel, tras tantos años de silencio, experimentó la redención que tanto anhelaba. La vida de María cambió después de ese día. Aunque había descubierto una verdad dolorosa, esa revelación también le había dado algo que nunca antes había tenido: una comprensión más profunda de sí misma y de su origen. A partir de ese momento, decidió forjar una nueva relación con Isabel, visitándola frecuentemente en el convento, donde compartían largas conversaciones sobre sus vidas, sus sueños y lo que el futuro les podría deparar. Isabel, aunque mayor y débil, pareció rejuvenecer con la presencia de María en su vida. Sabía que su tiempo era limitado, pero encontrar el perdón y el amor de su hija le dio una paz que nunca creyó posible. Después de la muerte de Isabel, María enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. A pesar de haber creado un vínculo profundo con su madre biológica en esos últimos años, la pérdida de Isabel dejó un vacío enorme en su corazón. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. La certeza de saber quién era y de dónde venía le otorgó una fortaleza que nunca había tenido antes. Tras el funeral, el pueblo se reunió en silencio, algunos en respeto, otros en susurros y rumores. La historia de Sor Isabel y su relación con María nunca había sido del todo pública, pero en un pueblo tan pequeño, los secretos eran difíciles de mantener.
La gente comenzó a murmurar sobre la verdadera identidad de María, sobre aquel amor prohibido que había marcado la vida de su madre. Doña Clara, una de las mujeres mayores del pueblo, se acercó a María después de la ceremonia, con una mezcla de curiosidad y simpatía. Tu madre era una buena mujer, hija. Nadie sabe realmente lo que tuvo que pasar. El amor es un don y una maldición a veces. San Isidro ha visto muchas historias como la tuya, pero ninguna tan intensa como la de tu madre. María, manteniendo la compostura, simplemente asintió, lo sé, y no la juzgo. Hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que la vida le dio. Ahora que ella se ha ido, quiero que su historia sirva para que otras mujeres no tengan que sufrir en silencio. Con el apoyo de algunos amigos y de la pequeña comunidad que Isabel había forjado con los años, María continuó con su labor en la Fundación El Amor de Isabel, atendiendo a jóvenes que, como su madre, se encontraban en situaciones donde el amor se cruzaba con el dolor y la sociedad con el juicio. Cada vez que una joven llegaba a su fundación, María veía un eco de su madre, y su promesa de romper el ciclo del silencio la impulsaba a seguir adelante. Un año después de la muerte de Isabel, algo inesperado ocurrió. Un hombre apareció en el umbral de la fundación, su rostro marcado por los años, pero con una mirada llena de una familiaridad inquietante. Al principio, María no lo reconoció, pero en cuanto habló, supo exactamente quién era. José, el campesino que había amado a Isabel, el hombre que había sido el padre que nunca conoció, estaba de pie frente a ella. José, con voz temblorosa, dijo, María, he estado lejos durante muchos años. Cuando me enteré de la muerte de Isabel, supe que debía volver. He cargado con este peso toda mi vida, y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, no podía seguir viviendo sin verte. El corazón de María latía con fuerza. Durante toda su vida, había fantaseado con la idea de su padre biológico, pero nunca había imaginado que lo encontraría así, un hombre roto por el pasado. María, sin ocultar su mezcla de emociones, lo miró fijamente. Te fuiste, José. La dejaste sola cuando más te necesitaba. ¿Por qué regresaste ahora? José bajó la mirada, las arrugas en su rostro aún más pronunciadas por la culpa. Fui un cobarde, María. No tengo excusas. Amaba a tu madre más que a nada en este mundo, pero cuando supe que ella tenía que elegir entre tú o su vida en el convento, no pude soportarlo. Huir fue más fácil que enfrentar la realidad. Y me arrepiento de eso cada día. María se quedó en silencio por un momento. Sentía una mezcla de ira y tristeza, pero también entendía algo que le había enseñado su madre: el perdón era la única manera de liberarse del dolor del pasado. Sabía que Isabel había amado a José, a pesar de todo, y que nunca lo había odiado por su partida. María, respirando hondo, respondió, mi madre nunca te culpó, José. Me habló de ti con amor hasta el último de sus días. Si ella pudo perdonarte, entonces creo que yo también puedo hacerlo, pero no será fácil. José, con los ojos llenos de lágrimas, asintió, gracias, María. No vine esperando tu perdón, solo quería que supieras la verdad. Que supieras que, aunque fui débil, mi amor por ti y por Isabel nunca murió. Con el paso del tiempo, José comenzó a involucrarse en la vida de María y en la fundación. Al principio, muchos en el pueblo lo miraban con desconfianza. Sabían quién era y lo que había hecho años atrás, pero con paciencia y humildad, José intentó reparar lo que había roto. No pretendía borrar el pasado, pero sí deseaba ser parte del futuro de su hija. Trabajaba en los campos de la fundación, ayudando a las jóvenes que llegaban con problemas similares a los que había vivido Isabel. Su presencia, aunque discreta, se fue haciendo más aceptada, y poco a poco, María empezó a construir una relación con él. No era el padre perfecto, ni el que ella había imaginado, pero era humano, con sus errores y su dolor, dispuesto a hacer lo correcto esta vez. A medida que pasaban los años, María continuó expandiendo el trabajo de la fundación. San Isidro, un pueblo que alguna vez había sido rígido y cerrado de mente, empezó a abrirse a nuevas ideas y a una mayor comprensión.
Historias como la de Isabel y José ya no se veían con el mismo juicio severo, sino con compasión. María se casó años más tarde, y tuvo hijos a los que enseñó el valor del perdón, la importancia del amor verdadero y la fortaleza de una mujer que había sacrificado todo por ellos. Cada día, cuando salía al pequeño jardín del convento donde su madre había pasado tantas horas orando, María sentía la presencia de Isabel. Sabía que, de alguna manera, su madre estaba con ella, guiándola en cada paso. El tiempo no perdona, pero también tiene una manera de sanar, y así fue con María y José. Aunque su relación estaba marcada por el dolor del pasado, la presencia de José en la vida de su hija se transformó en una especie de bálsamo. Padre e hija encontraron un equilibrio en su conexión, compartían silencios más que palabras, pero eran esos silencios los que les permitían entenderse mejor. Con los años, José se volvió una figura respetada en San Isidro. Los habitantes del pueblo, que al principio le miraban con desconfianza, empezaron a apreciar su dedicación a la fundación y su humildad en cada acción. Trabajaba largas horas en los huertos, siempre silencioso, siempre entregado, como si intentara expiar sus errores a través de cada semilla que plantaba. A través de ese trabajo silencioso, José dejó un legado propio, un jardín floreciente que simbolizaba no solo la vida que él y María habían reconstruido, sino también la vida que Isabel había perdido. María, por su parte, sintió que el peso de la historia familiar se aligeraba con el paso de los años. Ya no era solo la hija que había sido abandonada y luego redescubierta, ahora era una mujer completa, una madre que había aprendido de los errores y sacrificios de sus padres. Aunque el recuerdo de su madre siempre permanecía en su corazón, supo que su vida debía seguir su propio curso, guiada no por las sombras del pasado, sino por la luz que había encontrado en su propio camino. Un día, cuando María ya rondaba los 40, la puerta de la fundación recibió a un visitante inesperado. Era un sacerdote joven, el nuevo párroco del pueblo. Su nombre era Padre Mateo, y venía con una carta que había encontrado entre los archivos antiguos de la iglesia. Padre Mateo, con una sonrisa suave, le explicó a María: encontré esta carta cuando revisaba documentos antiguos. Al parecer, tu madre dejó esto para ti, aunque nunca llegó a entregarse. Creo que es tuya. María miró la carta con el corazón acelerado. Aunque había pasado tanto tiempo desde la muerte de Isabel, el solo hecho de recibir algo suyo en el presente hizo que el pasado volviera a su memoria con una intensidad abrumadora. La letra era la inconfundible caligrafía de su madre. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Mi querida María. Si estás leyendo esto, significa que ya has encontrado tu lugar en el mundo, que has entendido el amor que siempre he llevado en silencio. Desde el día en que te entregué, no ha habido un solo momento en que no te haya extrañado, que no haya soñado con abrazarte. Pero también supe que mi sacrificio era necesario. No podía ofrecerte la vida que merecías, pero siempre creí que encontrarías tu camino, y que serías mucho más fuerte de lo que yo fui. Me disculpo por no haberte buscado antes, por haberte dejado en manos de otros, pero siempre fue por amor. Quiero que sepas que el amor que tu padre y yo compartimos, aunque condenado por muchos, fue el amor más puro que conocí. Y aunque nuestras decisiones te causaron dolor, espero que algún día puedas perdonarnos. Te he visto crecer desde lejos, en silencio. Y estoy tan orgullosa de la mujer que eres hoy. Siempre contigo. Tu madre, Isabel. María dejó caer la carta suavemente sobre sus rodillas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Aunque había sanado muchas heridas con el tiempo, esta carta, escrita con tanto amor y arrepentimiento, le dio una paz que ni siquiera sabía que necesitaba. Era como si finalmente pudiera cerrar el último capítulo de su dolor. Con el paso de los años, la Fundación El Amor de Isabel se convirtió en un refugio para las jóvenes de la región que enfrentaban situaciones difíciles. El impacto de su trabajo se expandió más allá de lo que María había imaginado. Incluso cuando su propio cuerpo comenzaba a mostrar los signos del envejecimiento, su espíritu permanecía fuerte, sabiendo que el legado de su madre continuaba creciendo con cada vida que tocaban.
El jardín que José había cultivado en la fundación se convirtió en un símbolo para todos los que llegaban. Las flores, los árboles frutales y las hierbas que crecían allí representaban la esperanza, el renacimiento y la posibilidad de un nuevo comienzo. Los lugareños solían decir que ese jardín tenía algo especial, que cada planta parecía florecer con una belleza única, como si la propia Isabel velara por él desde el más allá. José, aunque envejecido, seguía trabajando en el jardín hasta el último día de su vida. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, José falleció pacíficamente bajo el árbol donde Isabel solía orar. Murió en paz, sabiendo que había hecho las paces con su hija y que había contribuido a algo mucho más grande que él mismo. Cuando José fue enterrado junto a Isabel, María sintió que finalmente se cerraba el círculo. El amor que una vez fue prohibido, el amor que trajo consigo tanto dolor, había encontrado redención en los frutos que ahora florecían en la vida de muchas personas. María, ya mayor, pasó sus últimos años rodeada de sus hijos y nietos, contando la historia de su madre a quienes querían escucharla. No como una tragedia, sino como un testimonio del poder del amor y la redención. Enseñó a sus nietos que no importaban los errores del pasado, siempre había una oportunidad para el perdón, la sanación y el renacimiento. Y así, el legado de Isabel perduró, no solo en la fundación que llevaba su nombre, sino en los corazones de todos aquellos que habían sido tocados por su historia. María había convertido el dolor de su infancia en una fuerza de cambio para otros, y aunque la vida de Isabel estuvo marcada por el sacrificio, su memoria vivía en cada flor que crecía en el jardín, en cada joven que encontraba un nuevo comienzo en la fundación. La historia de amor entre Isabel y José, aunque trágica, había dado lugar a algo hermoso y perdurable. El pasado, aunque lleno de sombras, había dado frutos de luz y esperanza. Y así, en el pequeño pueblo de San Isidro, el nombre de Isabel no fue recordado por el pecado que una vez cometió, sino por el amor que trascendió generaciones y cambió vidas para siempre. Con el paso de los años, el legado de Isabel y José se convirtió en una parte fundamental de la identidad del pueblo de San Isidro. María, ya anciana, sentada en un banco bajo el gran árbol que una vez fue el refugio de su madre, miraba el jardín de la fundación con un profundo sentido de gratitud. Las flores seguían floreciendo, los jóvenes seguían encontrando esperanza, y el ciclo de la vida continuaba. Un día, mientras contaba historias a sus nietos sobre su madre y su abuelo, una joven apareció en el jardín. Era Lucía, una de las beneficiarias más recientes de la fundación. Tenía una mirada perdida, como si cargara con un peso invisible sobre sus hombros. María, con su calidez habitual, se acercó y la invitó a sentarse junto a ella. La joven, visiblemente nerviosa, miró las flores con tristeza. Lucía, al fin, rompió el silencio. Señora María, vine aquí buscando respuestas. Mi madre nunca me ha hablado de mi padre. Solo sé que su historia es complicada, como la suya. Siento que llevo su carga, pero no sé cómo dejarla ir. María, sintiendo la desesperación de Lucía, se dio cuenta de que había llegado el momento de transmitir su legado de una manera aún más profunda. Comprendía el dolor que la joven sentía y sabía que las historias que había vivido podían ayudar a otros a sanar. María, con ternura, le respondió, querida Lucía, cada historia tiene el poder de liberarnos. La de mi madre, Isabel, y la de mi padre, José, estuvo marcada por el amor y el sacrificio. A través de sus decisiones, aprendí que a veces el amor exige un precio, pero también trae consigo una nueva vida, una nueva esperanza. Lucía escuchó con atención mientras María le contaba la historia de Isabel y José, de cómo su amor había sido un faro de luz en medio de la oscuridad, y cómo, a pesar de las circunstancias, siempre encontraron un camino hacia la redención. A medida que compartía, María comenzó a sentir que su propia carga se aligeraba. Había estado guardando el dolor de su historia durante tanto tiempo que ahora, al compartirla, se sentía más libre. Con el tiempo, María se dio cuenta de que era hora de pasar la antorcha.
Ella y Lucía comenzaron a trabajar juntas en la fundación, organizando talleres y charlas para ayudar a otros jóvenes a encontrar su voz y enfrentar sus propios demonios. A través de estos encuentros, María entendió que el amor no solo se trata de un acto romántico, a menudo se encuentra en la conexión con los demás, en la compasión y en el deseo de ayudar. Era su legado, y con cada joven que llegaba al jardín, su historia seguía floreciendo. Un día, mientras trabajaban en un taller sobre el perdón, María sintió que su salud comenzaba a flaquear. Había estado lidiando con problemas de salud durante algún tiempo, pero había ignorado las señales. Sin embargo, en lugar de preocuparse, decidió usar sus últimas fuerzas para impartir su sabiduría. Reunió a todos los jóvenes en el jardín, un lugar que había visto tantas transformaciones. Les habló sobre la importancia de la verdad, del amor incondicional y del perdón, les recordó que el pasado no define su futuro, que cada uno de ellos tenía el poder de escribir su propia historia. María, con lágrimas en los ojos, concluyó: cada uno de ustedes tiene una historia, un legado que compartir. Nunca dejen que el miedo o el dolor los detengan. Sanar es un viaje, y es un viaje que todos debemos hacer, pero no tienen que hacerlo solos. Esa noche, María se sintió en paz. Sabía que su vida había estado llena de desafíos, pero también de amor y de crecimiento. Había logrado construir un refugio para aquellos que más lo necesitaban y había dejado una huella en el corazón de su comunidad. Con el tiempo, María se despidió de este mundo rodeada de su familia y de aquellos a quienes había amado. En su lecho de muerte, les pidió a sus seres queridos que continuaran el trabajo de la fundación, que nunca olvidaran la importancia del amor y el perdón. Después de su partida, la fundación El Amor de Isabel siguió floreciendo. Lucía, ahora convertida en una mujer fuerte y decidida, asumió el liderazgo, llevando la antorcha que María le había pasado. Se comprometió a seguir compartiendo la historia de Isabel y José, y de su propia madre, convirtiendo el legado de amor en una herramienta de transformación. Cada año, el pueblo celebraba un festival en honor a Isabel, donde compartían historias, música y risas, recordando no solo los sacrificios de aquellos que habían llegado antes, sino también la fuerza que cada uno de ellos tenía para crear un futuro mejor. Lucía tomó un papel central en estos festivales, inspirando a nuevas generaciones a seguir el camino del amor y la esperanza. Años más tarde, en el mismo jardín donde María había compartido sus historias, una nueva generación de jóvenes se reunía para recordar su legado. Los niños de Lucía y de otros, que habían crecido en la fundación, jugaban entre las flores, riendo y corriendo, ajenos al dolor del pasado, pero conectados a través del amor que siempre había prevalecido. El jardín continuó floreciendo, un símbolo eterno de la esperanza que Isabel y José habían dejado atrás. Cada planta y cada flor contaba una historia de redención y amor, y la comunidad de San Isidro seguía creciendo, siempre recordando que, aunque el pasado a veces pesa, el amor puede trascenderlo todo. El ciclo de la vida continuaba, pero el legado de amor, perdón y superación permanecía, floreciendo en cada rincón del pueblo, en cada corazón que se atrevía a amar.